Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo poder compartir juntos la palabra de Dios a través de este medio y compartir también con personas de distintos lugares, de distintas ciudades que comparten estas transmisiones, ¿sí? Y en esta mañana quisiera compartirles acerca de 4 actitudes sabias que podemos encontrar en el libro de Proverbios, ¿sí? El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Y en este tiempo, estudiando la palabra, el Señor me mostraba estas 4 actitudes sabias que tenemos que tener en el día a día. Y si pensamos en la palabra sabiduría, sabiduría tiene que ver con aplicar un concepto a la vida diaria y cotidiana, ¿sí? Por eso el Señor nos habla en su palabra de que nosotros seamos personas sabias. De hecho, el Salmo 90, quiero leerlo, en el versículo 12, dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. El salmista le pedía a Dios que tengamos conciencia de nuestros días, de lo breve que muchas veces son nuestros días y nuestro transitar por esta vida, para que lo que hagamos podamos hacerlo con sabiduría. Estamos en un tiempo muy particular como sociedad, como familias, y seguramente, como lo decimos siempre, muy particular en situaciones que a cada uno de nosotros nos tocaron vivir. Por eso creo que es un tiempo donde necesitamos ser sabios y actuar con esa sabiduría que viene de parte de Dios, ¿sí? Poder aplicar esas verdades de la palabra de Dios a nuestro día a día y a lo que cada uno de nosotros necesitamos resolver, necesitamos entender o tal vez necesitamos hacer en este tiempo, ¿sí? Necesitamos aplicar esa sabiduría de parte de Dios. La primera actitud que nos dice el libro de Proverbios que debemos tener cada uno de nosotros es tener sabiduría en cuanto a temer a Dios, ¿sí? Proverbios 1:7, quiero leerlo, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, ¿sí? Nos dice que la base de ser personas sabias es temer a Dios. Y muchas veces hemos malinterpretado esta palabra, ¿no? Hemos pensado que temer a Dios tiene que ver con tener miedo de Él, que son 2 cosas completamente diferentes. Cuando la palabra nos habla de temer a Dios, tenemos que entender que Él nos habla de que tengamos una actitud de honra, de obediencia y de amor hacia Él. Cuando Jesús enseñó el mandamiento más importante, dijo que amemos a Dios con todo lo que somos. Y si nosotros aprendemos a tomar esa actitud de vida, a buscar y amar a Dios con todo nuestro corazón, más allá de lo que estemos viviendo, más allá de las cosas que no entendamos, más allá de los dolores que hoy estemos atravesando, o más allá de las cosas buenas que estemos viviendo, que tal vez nos dieron una seguridad que nos hizo no buscar ya tanto del Señor, ¿sí? Tenemos que tomar esa buena actitud, esa actitud sabia de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque cuando así lo hacemos, la palabra nos garantiza que nos irá bien. Siempre que tomamos la decisión de obedecer a Dios, cada uno de nosotros podemos crecer en sabiduría y también podemos ser bendecidos en cada una de las cosas que hacemos. Cuando el Señor le habló a Josué y le dio una tarea tan importante como llevar al pueblo a esa tierra que Él les había prometido, el Señor le dijo que si guardaba la palabra, Él tendría éxito. En Josué 1, 8 y 9 repite esta enseñanza, ¿sí? Y nosotros creo que cada día, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo personal, en nuestra tarea como padres, como abuelos, en los diferentes roles en los que estamos, ¿sí? Necesitamos esa sabiduría de Dios para todo lo que nos toca resolver, para todo lo que nos toca hacer. Por eso, la primera base para caminar en sabiduría y tener una actitud sabia hacia la vida es temer a Dios, ¿sí? Ahora vamos un poquito más adelante, al capítulo 4 de Proverbios, y allí nos va a decir algo que va a hacer que nosotros podamos ser personas no solamente sabias, sino también personas sanas. Aquí Proverbios 4:23 nos dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La segunda actitud sabia que debemos tener es cuidar nuestro corazón. Por eso necesitamos esa sabiduría de Dios.
Y cuando hablamos de cuidar nuestro corazón, hablamos de cuidar lo que somos por dentro, ¿sí? A veces nosotros pensamos como hijos de Dios que solamente tenemos que fomentar un desarrollo espiritual, orar, leer la palabra, crecer en conocimiento, y eso es precioso y nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida, pero también debemos aprender a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestras emociones, a cuidar nuestros pensamientos. Fíjense que Proverbios dice que todo esto, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, de cómo está dividida tal vez nuestra alma, ¿sí? Cuando habla del corazón, habla del alma, la palabra habla de la persona en sí, del ser interno, va a determinar cómo vamos a vivir, ¿sí? Y a veces necesitamos sabiduría para ese día a día, porque tal vez estamos pensando, estamos sintiendo o estamos haciendo cosas que nos hacen mal, ¿sí? Que hacen que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos se vean quebrados, se vean dolidos, ¿sí? Y una de las cosas que hace que se hiera nuestro corazón, que se hiera nuestra alma, es guardar amargura, ¿sí? Cada uno de nosotros somos y fuimos expuestos a situaciones de dolor, a situaciones que tal vez nos causaron mucha tristeza, que provocaron que nos alejemos tal vez de algunas personas, pero si esa ofensa o esa herida la seguimos manteniendo en el tiempo, lo que produce en nosotros es, como la palabra nos enseña en Hebreos 13, es esa raíz de amargura, que lo que hace es, digamos, manchar o ensuciar o salpicar, porque en ese contexto está hablando la palabra allí, todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos, y nos empezamos a enfermar, no solamente perjudica nuestra relación con otras personas, sino que nos empezamos a enfermar, como lo dice también David allí en el Salmo: mientras callé se envejecieron mis huesos, mientras guardé esto en mi corazón se envejecieron mis huesos, y nuestro cuerpo también se va lastimando. Sí, está comprobado que muchas emociones negativas lo que hacen es provocar en nosotros enfermedad, ¿sí? No solamente del alma, sino también del cuerpo y obviamente del espíritu, porque el alma, la amargura, perdón, hace que nos empecemos a alejar de Dios y que guardemos cosas en nuestro interior que Dios no quiere que estemos guardando. Por eso Jesús nos enseñó algo precioso cuando enseñó el Padre Nuestro para cuidar nuestro corazón, y es poder perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Y yo sé que cuando hablamos del perdón muchas veces vienen pensamientos muy negativos a nuestra mente, ¿no? Pensamos que perdonar es justificar el dolor que la otra persona nos causó, perdonar es volver a un vínculo que fue muy tóxico, que nos hizo doler, que nos hizo realmente lastimarnos internamente, pero el perdón tiene que ver con dejar de llevar esa carga de dolor y dejar de, como muchas veces lo hemos visto representado, ¿no? Tener a esas personas colgadas en nuestros hombros, tener a esas personas aún llevándolas como una carga. Cuando yo decido perdonar con el perdón de Dios, no estoy justificando lo que la otra persona hizo, pero no estoy permitiendo más que esa condena o esa deuda se siga prolongando y me siga lastimando, ¿sí? Cuando yo perdono, suelto a esa persona para que yo pueda ser libre de ese dolor, ¿sí? Por eso, si tal vez hoy necesitas esta actitud sabia, si tal vez seguís guardando enojos, seguís guardando rencor, seguís guardando muchos sentimientos negativos, yo te invito a que puedas tomar este consejo del libro de Proverbios. Cuida tu corazón, porque él va a determinar el rumbo de tu vida. Y si en tu corazón hay amargura, va a ser muy difícil que puedas avanzar, va a ser muy difícil que puedas tener una buena relación con tu familia, va a ser muy difícil que puedas tener una buena relación en tu trabajo, con tus hermanos de la iglesia o en el lugar donde vos estés, porque la amargura lo que hace es que nosotros comencemos a deteriorar las relaciones que tenemos cercanas, ¿sí? Por eso la palabra nos da este consejo, y Jesús ya lo enseñó también cuando nos enseñó cómo debemos orar. Necesitamos aprender y practicar el perdón, ¿sí? Muy bien, seguimos avanzando en la palabra. Otra actitud sabia que nos habla el libro de Proverbios, ¿sí?, es acerca de que podamos aprender a vivir con gozo. Si nosotros tememos a Dios, si aprendemos a cuidar nuestro corazón, también necesitamos
tomar esta tercera actitud sabia, vivir con gozo. Y esto no se refiere a que nosotros vamos a tener que tener una vida sin problemas. Yo voy a estar contento el día que no tenga problemas, a veces decimos, ¿no? Y no tiene que ver en absoluto con eso, tiene que ver con alegrarnos en la ayuda que tenemos en Dios, alegrarnos en que Dios está con nosotros, alegrarnos en todo lo que tenemos a pesar de todo lo que nos falta. Fíjense lo que dice Proverbios 15, 13 y 15. Dice así la palabra: el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. Y el versículo 15 dice: para el abatido cada día acarrea dificultades, para el de corazón feliz la vida es un banquete continuo. Y acá nos deja ver el autor cómo muchas veces nuestra actitud hacia lo que vivimos va a determinar cómo vamos a poder llevar adelante esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Si a tener muchos problemas y situaciones para resolver le agregamos tomar una actitud negativa, cada una de esas dificultades que tengamos se va a profundizar, se va a hacer más difícil. Pero cuando nosotros en medio de lo que estamos viviendo decidimos tomar una actitud de alegría, de gozo, de alegrarnos en Dios, como el Señor lo dijo también en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo de Dios es nuestra fuerza. No tiene que ver con que el contexto sea todo de alegría, sino con que en medio de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor podamos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Esta mañana repasaba el Salmo 121 y recordaba a través de ese pasaje qué precioso es poder confiar en Dios, qué precioso es que el Señor está guardando nuestras vidas continuamente, más allá de esos tiempos duros que Dios permite en nuestras vidas, más allá de esos tiempos donde estamos en incertidumbre, en donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos cómo van a avanzar las situaciones que estamos viviendo, si se van a resolver o no, cómo se van a resolver. Nosotros podemos vivir con gozo porque esto está conectado al Dios en el que creemos y el Dios en el que confiamos. Cuando tomamos una actitud de gozo, podemos vivir con salud en nuestro cuerpo, con salud en nuestra alma, con salud en nuestro espíritu y podemos vivir en paz en nuestro corazón. Jesús dijo, como lo enseñó el pastor Damián hace unas semanas atrás, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no tengamos miedo, porque Él ya había vencido todas esas situaciones. Y también Él nos dice que nos deja su paz. Jesús quiere darnos su paz. Tal vez hoy estás escuchando esta palabra y estás pasando por mucha turbulencia. Yo te invito a que te goces en el Dios de tu salvación, a que estés contento sabiendo que Dios está a tu lado, te está ayudando y está sosteniendo tus manos y te quiere seguir ayudando y sobre todas las cosas quiere darte paz para que atravieses esa tormenta lleno de fe y tomado de su mano. Por eso podemos decidir vivir con gozo. ¿Sí? A veces es como que nos inunda la negatividad, nos inunda los pensamientos negativos de que las cosas no van a cambiar, no van a mejorar y a veces sucede que hay situaciones que se ponen cada vez peor, pero cuando decidimos tomar esta actitud sabia de alegrarnos en Dios más allá de todo lo que estamos viviendo, podemos ser fortalecidos y podemos sentir esa compañía de Dios porque sabemos en quién estamos confiando. Sabemos en quién estamos descansando. Y como también lo dice la palabra en Filipenses, la paz de Dios comienza a llenar nuestra vida. La paz de Dios comienza a llenar nuestro corazón. Y por último, que también está conectado a todo lo anterior, la cuarta actitud sabia es hablar palabras de bendición. Y esto tiene que ver con no guardar amargura, con cuidar nuestro corazón, tiene que ver con temer a Dios y conocerlo, tiene que ver con vivir una actitud de gozo también, ¿sí? Hablar palabras de bendición. Y tal vez miramos lo que estamos viviendo y decimos, ¿qué bendición puedo tener en este momento? ¿Qué bendición puedo decir que tengo en este momento? Tal vez miro el contexto, veo este tiempo de tanta agitación social, por así decirlo, ¿no? de tanto dolor, de tantas situaciones tristes, y tal vez pensamos qué palabras de bendición podemos hablar, ¿sí? Pero seguramente
podemos declarar una palabra de esperanza, una palabra de bendición y una palabra que Dios traiga a nuestro corazón. Estamos en un tiempo donde vemos muchas situaciones de pérdida, muchas situaciones de muerte, muchas personas que han perdido seres queridos, muchas personas que han perdido la esperanza, pero nosotros podemos hablar palabras de vida, ¿sí? Proverbios 18 nos dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y nosotros, más allá del contexto que vemos, podemos seguir hablando palabras de vida. Y en el Proverbios capítulo 15 también nos dice: la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y el versículo 4 dice: las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Cuando nosotros vemos esta situación que estamos viviendo, necesitamos hablar palabras de fe, pero también necesitamos aplicar esto a nuestro día a día y ser sabios en usar palabras amables. Seguramente a nuestro alrededor hay muchas personas que están pasando momentos de dificultad. Y si aprendemos a usar palabras amables, como Dios es amable con nosotros, ¿sí? Y hablamos esas palabras amables y bendecimos a los demás en vez de maldecirlos, los acompañamos tal vez con una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, seguramente vamos a contribuir un poquito a la vida de esa persona. Hoy necesitamos hablar y escuchar palabras que sumen y no que resten, ¿sí? Mi esposo suele decir esto, que muchas veces encontramos una persona que está mal y parece que en vez de hablarle bien le sumamos a su malestar, ¿no? Ya sabe que está mal seguramente, pero cuando en medio de esa desesperanza que podemos encontrar del otro lado hablamos una palabra de Dios, hablamos una palabra amable, nosotros podemos ver cómo podemos bendecir a esa persona a través de lo que estamos hablando. Y también a nosotros mismos, aprender a hablar la palabra de Dios para nosotros mismos también. Es una actitud sabia que el Señor está esperando que tengamos en este tiempo, ¿sí? Nosotros vemos en muchas oportunidades en la palabra de Dios que venían personas con ya diagnósticos de enfermedades, de situaciones difíciles, y Jesús nunca les decía: y sí, la verdad que es terrible lo que te está pasando, qué triste lo que te está pasando. Jesús jamás se quedaba solamente con la parte triste, sino que Él les hablaba fe a esas situaciones. Y es lo que nosotros en este tiempo tenemos que aplicar. Hay una palabra que a mí me conmueve mucho, donde el Señor, ya casi siendo entregado, le habla a Pedro y le dice: Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y seguramente hay situaciones que no podemos negar que son tristes, que son difíciles, pero ¿qué palabra vamos a hablar sobre esa situación? Jesús no le dijo a Pedro: la verdad me da lástima por lo que vas a pasar. Jesús le dijo: yo estoy orando para que tu fe no falte, ¿sí? Para que en esa situación dura nosotros podamos salir adelante con la ayuda de Dios, salir adelante de esas situaciones sabiendo que Dios está con cada uno de nosotros. Por eso necesitamos tomar esta cuarta actitud sabia que estamos mencionando y hablar palabras apacibles, hablar palabras de bendición y hablar palabras de vida. Hablar palabras de vida sobre situaciones que hoy parece que no se van a resolver. Hablar palabra de Dios sobre cada una de esas situaciones. Y realmente espero que a través de esta reflexión el Señor pueda hablarte, pueda ministrar tu corazón, pueda ministrar la necesidad que tenés en este tiempo, y que estas verdades y actitudes sabias que encontramos en el libro de Proverbios las puedas aplicar a tu día a día y puedas ver cómo la palabra de Dios transforma tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión de la palabra de Dios y de la reunión. Dios te bendiga.